Elizabeth Noya, jefa de cocina del restaurante El Celler de Can Roca. Por favor. Hola. Bueno, hola, buenas tardes. Como ha dicho bien, soy Elizabeth Noya, tengo 29 años y estoy trabajando ahora como jefa de cocina del Celler de Can Roca. Bueno, como todos, empezamos de prácticas en el Celler y tuve la oportunidad de que quisieran que me quedara. Estuve en carnes, estuve en pescados y ahora 1 año y medio me dieron la oportunidad de trabajar junto a Nacho y Hernán, que son los jefes de cocina, para así crear un equipo más fuerte y cuando viajamos y hacemos varios eventos fuera, siempre en el Celler quedara un jefe de cocina y quedara un equipo estable. Bueno, como todos conocéis, el Celler se compone de los 3 hermanos, son los pilares del restaurante. Ellos empezaron, son de una familia de la restauración, sus padres tenían un restaurante, sus abuelos también, y lo han vivido siempre. En 1986 ellos crearon su propio restaurante justo al lado de Can Roca, que era el bar que tenían los padres, y ahí empezaron Joan y Josep a crear su propia cocina. Con el paso del tiempo, a los 9 años, ganaron la primera estrella, Jordi se incorporó al equipo y después ya ganaron la segunda y la tercera en el nuevo restaurante que tenemos abajo. Bueno, aquí podemos ver un poco los adjetivos que los describen. Jordi como la parte de postres, dulce, la más creativa, más loca, el contraste. Joan como la parte salada, siempre dando la complejidad al menú. Y después tenemos a Josep, que es el que liga, el que da la armonía, con su gran selección de vinos y su poesía, que hace que todo tenga un sentido. Pero como los hermanos siempre dicen, ellos no hubieran llegado a ningún lado si no tuvieran un gran equipo que les sigue y que les apoya en todas sus locuras. Aquí tenemos, bueno, gran parte del equipo, tanto de cocina, de sala, de la gente de la masía y de todos los proyectos que tenemos alrededor. Bueno, yo he venido un poco también a explicar tanto la filosofía como un poquito el proceso creativo del Celler de Can Roca. Hace ahora unos 7 años nos preguntaron un poco cuál era nuestro proceso creativo y entonces tuvimos como la necesidad de cómo explicarlo, cómo hacerlo gráficamente para que todo el mundo nos entendiera, ya que nosotros siempre hemos seguido nuestras ideas, pero nunca lo habíamos plasmado en una imagen. Entonces tuvimos que hacer un seguido como de ejes centrales para poder explicarlo. Os voy a explicar unos 3 más específicamente. Ahora vamos a hacer un poquito de repaso, un poco la tradición. Intentamos buscar nuestra tradición de Cataluña, de todo lo que hemos vivido, cogemos platos típicos y les damos una vuelta. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo una merluza en salsa verde, que la hicimos para un evento que tuvimos en País Vasco, pero a nuestra manera. Un poco la memoria, academicismo, nunca dejamos de ver libros, de mirar técnicas antiguas y tal, para poder crear nuevos platos. Innovación, paisaje, el producto. Necesitamos ver el producto, intentar cocinarlo de diferentes maneras, mirar diferentes cosas. El vino, pues con Josep podemos crear platos que sean para un vino, no el hecho de coger un vino para este plato porque queda bien. Por ejemplo, tenemos el cochinillo Rioja, que lo que tiene es un vino con todos los aromas del cochinillo Rioja, vainilla, arándanos, pera canela. Perfume. Jordi, por ejemplo, hace muchos postres que están creados a base de un perfume, el Calvin Klein y varios. El humor. Esto básicamente es un poco Jordi. Cuando crea postres, inventa cosas locas. Cromatismo. Jugamos un poco con los colores de las verduras y tal para crear un plato
que aparte de ser o todo verde, o todo naranja, o todo blanco, tiene un sentido y una armonía. Libertad, poesía, transversalidad, magia y atrevimiento. Ahora os hablaré un poquito de transversalidad. En 2013 hicimos un proyecto, el Somni, era una gastroópera en el que varias personas de diferentes profesiones nos ayudaron a crear este proyecto. Era una cena en la que, aparte de cenar, había música, había imágenes, había poesía, eran varias cosas. Esto nos ayudó, a partir de aquí, dijimos que creíamos que era muy importante que tuviéramos un conjunto de diferentes personas, de diferentes profesiones, para ayudar a nuestro proceso creativo. Aquí en estas imágenes podemos ver la masía. La masía es una masía que tenemos justo delante, una casa, un espacio que tenemos justo delante del restaurante. Allí trabaja gente de todos tipos de profesiones. Aquí vemos a Eloís, es la directora de este espacio, gente de comunicación. Hacemos formaciones, está el proyecto de Ars Natura, que se dedica a destilar, hacemos experimentos. Destilados que luego los utilizamos en el cellier. Siempre intentamos buscar ideas nuevas para luego incorporarlas en los platos. Gestión del equipo, tenemos una psicóloga que nos ayuda, hacemos reuniones todos juntos y nos ayuda, pues, si pueden haber problemas, tanto cocina, sala, masía. Siempre tenemos tiempo para jugar, interactuar todos juntos. Como había dicho, formaciones, todos los stagiaires que vienen cada semana hacen formaciones. Y bueno, también la parte de fuera de la masía tenemos un huerto que hoy en día está en uso, lo estamos utilizando para sacar productos para el cellier. Tenemos un vivero también de plantas, de semillas. Y ahora mismo también tenemos gallinas, o sea, intentamos utilizarlo todo. Por otra parte, nos inspiramos en el paisaje. Estamos en la Costa Brava, en Gerona, tenemos tanto montañas como mar, como campo. Intentamos, para crear nuestros platos, mirar nuestro paisaje. Esto es un proyecto que hicimos de Terra Animada con la colaboración de Evarist, un biólogo, que nos ayudó a ver todas las plantas silvestres que teníamos en nuestro alcance y poder utilizarlas en la cocina. Esto es el cap de creus. Aquí, bueno, salen varias especies que hoy en día utilizamos nosotros en el cellier, tanto por temporalidad, vamos utilizando en platos. Esto lo que nos hace es que podamos coger una flor que ligue perfectamente con el plato y no poner una flor porque sí, porque queda bonita y ya está, sin fijarnos en el gusto. Bueno, aquí vemos toda la zona de allí. ¿Vale? Este sería uno de los platos que ahora mismo tenemos en el menú, que hicimos también en la cumbre del cambio climático. Este representa un poco el paisaje, el mar y montaña, el problema que tenemos ahora con los mares, que debido al aumento de la temperatura del agua se están volviendo verdes. Entonces, este es el encurtido. Ya lo explicaba antes Mariana, pero este es un plato que se creó con todas las plantas silvestres que nos rodean. Lo que hacemos es encurtirlas para poderlas utilizar durante todo el año. Entonces, estamos sirviendo ahora mismo un plato que son de las flores que recolectamos en primavera. Es muy interesante.
Otro punto muy importante es la memoria. Los hermanos, este es el aperitivo, uno de los primeros aperitivos que se sirve, es el bar. Son sus recuerdos de cuando ellos estuvieron en Can Roca, de los aperitivos que se servían. Lo que pasa es que les hemos dado un poco la vuelta. Primero podemos ver el calamar a la romana, el bacalao con piñones y espinacas, un mejillón en escabeche, un Campari recreando el vermut de Campari que se tomaba a las 12 de la mañana, o el bocadillo de riñones al jerez, que es una barrita liofilizada que tiene todo este sabor. Por otro lado, hace 3 años más o menos, hicimos una gira por todo el mundo. Durante 3 años estuvimos viajando por muchos países. Esto nos enriqueció mucho y nos hizo pensar en diferentes gastronomías, en diferentes ingredientes, y lo que hicimos es homenajearlo y hacer nuestro segundo aperitivo, que se trata de coger diferentes países y intentar hacer un aperitivo que nos traslade a estos países. Aquí podemos ver el juego que tiene que hacer para ir comiendo e ir acertando los países. Por último, el último aperitivo tienen que acertarlo y si se acierta, se abre la bola del mundo y se pueden comer el último aperitivo. Ahora se verá que jugará con esto y se abre la bola. Y se abre. Bueno, por último, quería hacer un poco de hincapié en la innovación. El CIE siempre está en la búsqueda de nuevas técnicas, de nuevas maquinarias, de cosas que se están utilizando fuera del ámbito de la gastronomía y ver cómo las podemos incorporar en nuestra cocina. Aquí podemos ver diferentes técnicas, diferentes maquinarias, deshidratadora, el runner, la baja temperatura, que es básico en nuestra casa, muchas de las cosas que utilizamos. Bueno, es un repaso de todas las técnicas que llegamos a utilizar. Ahora ya por último, este es uno de los platos que estamos haciendo hoy en día en el CIE. Utilizamos la OCO, que todos ya la conoceréis. Lo que hacemos es cocinar una vaina de judía, la cocinamos en la OCO durante 14 horas y lo que nos queda es una judía negra. Lo que queremos es que se parezca a una vaina de vainilla, ¿vale? En el vídeo ahora se va a ver, cuando sale, es negra, tenemos el color de la vaina de vainilla, ¿vale? ¿Qué hacemos ahora? Lo ponemos a deshidratar. Con la deshidratación lo que conseguimos es que en vez de quedar redondita, gordita, nos queda un poquito arrugada, pareciendo y asemejándose mucho más a una vaina de vainilla. Por último, lo que hacemos es una salsa de vainilla, de arrope, de aceite, para que tenga este gusto de vainilla. Esto lo creamos primero para un postre de vainilla, una insignia de Jordi, y luego hicimos el plato, ¿vale? Los guisantes nos recordaban a este punto dulce que tienen ahora y dijimos, vino todo un poco por una locura de querer comernos una vaina de vainilla. ¿Cómo lo podíamos hacer para poder comérnoslo, ya que tal cual es imposible?
Entonces decidimos hacer todo este proceso, coger una vaina que fuera parecida y conseguimos esto. Aquí lo veis, pero igual aquí también lo he traído para que lo podáis. No sé si se puede. Bueno, no sé. Ahora os lo voy a montar yo aquí para que lo veáis, pero es este plato. Es una crema de guisantes a la brasa. Estos guisantes yo aquí los he hecho salteados y ya está. Normalmente en el Selle los hacemos a la brasa. Guisante lágrima, tal cual en la brasa. Quedan muy buenos, siempre es una apuesta segura de siempre. Salsas. Utilizamos una salsa de pistacho. Utilizamos una mayonesa que la hacemos con un poquito con el jugo el jugo que sacamos de las vainas de guisantes, la hacemos con una mayonesa, con cítricos, le da el punto más ligero al plato. Por último, el jugo de la vaina, para darle el punto de frescor. Y por último, pondríamos la vaina, que hemos dicho, como ingrediente principal. Y ya estaría. Es traer un plato de los que estamos haciendo hoy en el Selle. Y nada, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Un placer.